Cuéntame una canción, Sultans of Swing. Sultans of Swing es la canción clave de una banda que se llama Dire Straits, que está considerada una de las mejores bandas de la historia, y Sultans of Swing está considerada una de las grandes piezas de rock de toda la historia humana. Historia humana que comienza cuando yo nací, cuando nació el rock, allá por 1955. Esta canción fue la que le consiguió a Dire Straits su primer contrato discográfico. Es decir, la grabaron primero como demo, la movieron por las radios y a partir de eso vino una disquera y dijo: ¿ustedes con qué disquera trabajan? Con ninguna. Les ofrezco este contrato. Hay que tener mucho cuidado con los contratos de las disqueras, ¿eh? Pero claro, un artista cuando empieza y te ofrecen eso, crees que se ha abierto el cielo. Y muchos meten la pata. Por eso me encantó, por ejemplo, que The Warning pasara meses negociando su contrato con Lava Records. Bueno, pero a principios de los años 70, y hay que contar la historia de la canción para entenderla, a Mark Knopfler, que era este señor, ahora está pues un poco más mayor, un poco con menos pelo, un poco más redondito, pero sigue tocando la guitarra como Dios. A Mark Knopfler, que era guitarrista, muy joven, todavía ni siquiera tenía guitarra eléctrica, le pasó la anécdota que da origen a la canción. Estaba en la ciudad de Ipswich, en Suffolk, Inglaterra. La gente cree que era en el sur de Londres. No, la canción dice que era en Londres, pero no es. Le pasó en Suffolk, Inglaterra. Se metió a un pub a tomarse un par de cervezas porque estaba lloviendo afuera. Fue lo único que había abierto y esto nos ha pasado a todos. Ay, nos metemos en este café porque si no nos empapamos. Y vio a una banda de estas, los que llaman las house bands, la banda de la casa, que estaba tocando para 3 o 4 personas, ¿no? 3 o 4 personas que en una entrevista que hizo Knopfler con Brian Johnson, el cantante de AC/DC, Brian Johnson hizo una serie de entrevistas maravillosas con otros rockeros, y le dijo, creo que le sorprendió que hubiera 3 o 4 personas entre el público a los de la banda, dijo Knopfler, ¿no? Y dice que les pedí que tocaran Creole Love Call o Muskrat Rumble y se asombraron de que alguien en ese pop conociera esas canciones que son jazz de los años 20. Bueno, esa es la historia de la canción. Una banda mediocre que él presenta como muy mediocre en las entrevistas, y esto es importante porque luego las cosas cambian. Él le dice a Brian Johnson que cuando se presentaron y dijeron que se llamaban los sultanes del swing, dijo, pues si no había nadie menos sultán del swing en el mundo que esos pobres tipos que son los músicos de la legua, ¿no? Pero y él desarrolló la canción, dice que la letra nunca la cambió, pero que en guitarra acústica le sonaba un poco fake. No lo llenaba, pero cuando tuvo su guitarra eléctrica, de pronto vio que la canción tenía posibilidades. Algunas personas especialistas en música, que yo no lo soy, yo soy un fan, especialistas en música a las que he oído analizar Sultans of Swing, se asombran sobre todo, desde el punto de vista meramente musical, sin meterse en lo que a mí me interesa más que es la letra, en la forma en que dialoga constantemente el verso con la guitarra. Oigan ustedes, yo no puedo poner Sultans of Swing aquí porque me cierran el local, YouTube no me lo permite, los dueños de los derechos no me lo permiten, y los dueños de los derechos no son Mark Knopfler, por supuesto, es la disquera, pero todo el tiempo canta verso y la guitarra responde, canta verso y la guitarra responde, y ese diálogo que la primera vez que lo oye uno no se da cuenta, es lo que sostiene la estructura de la canción musicalmente. El tema tan, tan, que se repite y varía y tiene variaciones y va jugando con él a lo largo de toda la canción, sin darte cuenta estás esperando qué va a contestar la guitarra a este verso. Es absolutamente maravilloso. Entonces, bueno, pues fue así que grabaron Sultans of Swing y vamos a desentrañar un poco de su significado.
si logro encontrar dónde está mi ratón, aquí está. Te da un escalofrío en la oscuridad, está lloviendo en el parque y entre tanto, al sur del río te detienes y suspendes todo. Hay una banda tocando Dixie en 4x4 doble. El 4x4 doble es un 4x4, 1, 2, 3, 4, es el ritmo de 4 cuartos, pero más rápido, con la batería tocando doble tiempo, como si fuera 8 octavos, en vez de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, ta, 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 ta. Ese ritmo doble de tiempo que lleva la batería es propio del jazz de Dixieland, que es de los años 20. Te sientes bien cuando oyes la música resonar. Ahora entras, pero no ves demasiadas caras. Saliendo de la lluvia oyen el jazz sonar, competencia en otros lugares. Obviamente hay otros lugares, seguramente tienen mejores músicos, donde va la gente. Pero las trompetas están tocando ese sonido en el sur profundo de Londres, que como ya dije, la banda estaba originalmente en Suffolk. Observas a George Guitarra. Se sabe todos los acordes. Ojo, solo ritmo. No quiere hacerla llorar ni cantar. Dicen que una guitarra vieja es todo lo que puede permitirse cuando se pone bajo las luces a tocar lo suyo. Yo me identifico con George Guitarra. Yo soy un guitarrista rítmico, soy lo que llamaban una segunda guitarra. No soy de los de grandes solos. Algún solo he tocado, pero no soy guitarrista de esos. Soy como George Guitar. Hago solo ritmo. No quiere hacerla llorar ni cantar a la guitarra, como Mark Knopfler sí puede hacer llorar y cantar a la guitarra. Dicen que una guitarra vieja es todo lo que puede permitirse. Y la otra que tengo de este lado. Cuando se pone bajo las luces a tocar lo suyo. Pero aquí viene lo más curioso, y lo vamos a volver a ver en la comedia, y que a mí siempre me ha llamado la atención. En las entrevistas habla muy mal de la banda, es que la banda era mala, con ganas, y que no eran sultanes del swing, eran unos pobres señores cuarentones con suéter, ¿no? Ni siquiera así vestidos con frac. Pero aquí está diciendo que George se sabe todos los acordes. No los está minimizando en la canción como lo hacen las entrevistas, siempre me llama mucho la atención. Seguimos. Y a Harry no le importa si no tiene éxito. Tiene un trabajo de día, le va bien. Puede tocar el honky tonk como nadie, guardándolo todo para el viernes en la noche con los sultanes. Somos los sultanes del swing. El honky tonk ya no es jazz. El honky tonk es un tipo de música derivada del country que se usa mucho para bailar. Que usa dobro y violín y banjo, es una variante del country, pues. O sea que ya los tenemos tocando honky tonk, Dixieland y swing. Que el swing es un jazz muy posterior de los años 40, que por cierto son los padres del rock. Y estos son los sultanes del swing. A Harry no le importa si no tiene éxito, tiene un trabajo de día, le va bien. Yo he conocido a muchos músicos así. Recuerdo incluso como Carlos Arellano, uno de mis compositores favoritos del canto rupestre en México, decía en un momento dado cómo le gustaba estar lo que estaba diciendo y decía, aunque nunca tenga frente de mí miles de seguidores. No importa. El día que te pones en un escenario hay 20 personas, eres el tío más agradecido del mundo. Y si te aplauden, bueno, ya no te digo, te sientes Mark Knopfler. Pero lo que importa es hacer la música, y eso es lo que siento que cuenta mucho la canción, distinto de lo que cuentan las entrevistas Mark. Y aquí está, Harry no le importa si tiene éxito, tiene un trabajo de día y le va bien. Todos los músicos rupestres que yo recuerdo, todos tenían trabajo de día, ¿no? Eran profesores o eran abogados, o eran algo, porque de la música, pues allí no se vivía casi nadie, ¿no? Entonces, hay un grupo de chicos jóvenes que están haciendo el tonto en un rincón, están haciendo tonterías en el rincón. Según cuenta en la entrevista, Knopfler estaban jugando billar porque el bar tenía un billar. Borrachos y vestidos con sus mejores galas de principios de los años 70, pantalones anchos y suelas de plataforma. Y yo no llegué a usar las suelas de plataforma. Les importa un bledo cualquier banda que toque con trompetas, no es lo que ellos llaman rock and roll. Y aquí está además insultando al rock and roll, como lo hace, por cierto, también Mark Knopfler,
en Money for Nothing, donde el cargador, el mudancero que es el que canta toda la canción, pues se está burlando de los que juegan, los que tocan rock and roll y tienen el dinero por nada, y eso tenía que hacer, en vez de estar moviendo microondas y televisores, tocar rock and roll. Pero los sultanes tocan criol. Y el criol es otra música de raíces tradicionales que reúne las tradiciones metiz y francesas criollas, que es lo que significa creol, del sur de Luisiana, y que dio como resultado un género más contemporáneo, que es el sideco, que todavía se oye, por cierto. Entonces ya tenemos el Dixieland, el honky tonk y el criol. Y terminamos. Y entonces el hombre, decía en la entrevista que creía que era el de la trompeta, se acerca al micrófono y dice por fin justo cuando suena la campana. En los pubs británicos te suena una campana cuando es la última, puedes pedir la última cerveza porque luego ya te van a cerrar. Ahora menos, o creo que ahora ya no, pero antes cerraba 3 veces al día los pubs y cerraban y volvían a abrir por cosas que se decidieron en el siglo XVII. Pero entonces cuando suena la campana es porque efectivamente todos los pubs ingleses tienen una campana, te avisan, última bebida, última posibilidad de pedir algo de beber, luego cerramos. Buenas noches, ahora es hora de ir a casa, y luego lo aclara con una última cosa. Somos los sultanes del swing. Yo conocí muchos músicos así. Yo no fui así, sí también. Toqué por cervezas. Bueno, me pagaban, pero luego bebía yo cervezas en el bar, en la peña, donde cantaba yo. Tocaba y era guitarrista de una cantante que era la hija de la dueña. Y entonces al final de mes, cuando hacíamos cuentas, resultaba que debía yo dinero porque bebía más cervezas de mi sueldo. Así pasa. Pero hay una última cosa, con los sultanes del swing, ya que tocan tantos ritmos distintos, yo siempre lo he querido interpretar como algo distinto. El swing es el sentimiento del jazz. Hay una gran canción de Duke Ellington que canta como nadie, por supuesto, Ella Fitzgerald, que es It don't mean a thing if it ain't got that swing. No significa nada si no tiene ese swing. No se trata de tocar las notas en el orden correcto. Se trata de interpretar emocionalmente. Los bateristas lo llaman el feel, la sensación. Yo recuerdo mucho a Dave Grohl diciendo, es que Ringo era el rey del feel. Lo que te transmitía con la batería no era la técnica, era la sensación, lo que en música, en guitarra o en voz también llaman el soul. Es inexplicable, es totalmente subjetivo, pero es cierto, cuando alguien tiene swing, cuando alguien está transmitiéndote realmente algo más allá de que canta las notas correctas en el orden correcto, en el momento correcto, lo sientes y lo sabes. Cuando oyes a Janis Joplin, cuando oyes a Freddie Mercury, cuando oyes a Steve Perry, que incluso cantaba canciones que a mí me parecían bastante menos relevantes, cuando oyes a la cantante de Jefferson Airplane, Grace Lick, cuando oyes a Zaz, la jazzista francesa actual, cuando oyes a Jacques Brel, el belga, cuando oyes a la gente que deja la vida en el escenario, ya ensayó, ya se sabe todas las notas, ahora tiene que transmitir con ellas. A eso le llaman los jazzistas swing. No sé si exista, yo creo que existe, pero si estos eran los sultanes de ese swing y no estrictamente nada más del ritmo del swing. Sultans of Swing fue la canción que me hizo que me enamorara de esa banda. Yo no, porque fíjate que conocí a Dire Straits con Money for Nothing, que fue la primera que se hizo con animación por computadora, que la animación era lo más absolutamente primitivo que te puedas imaginar. Sí, pero estaba allí. Sin ese paso no tienes lo que hoy se hace por CGI. Y pues,
luego llegué a Sultans of Swing y sí, a mí es la canción que más me gusta, por supuesto, de Dire Straits, de Mark Knopfler, ¿no?